Buenas tardes, jóvenes estudiantes. En este video vamos a hablar sobre el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. Para poderlo entender, vamos a regresarnos a una distribución que ya habíamos conocido antes. En el video de campo eléctrico vimos esta distribución de cargas, en la cual tenemos una carga central, una carga positiva, rodeada de muchas cargas positivas también, pero en color verde. Vamos a iniciar la animación para recordar cómo es el campo eléctrico producido por la carga del centro. Nosotros iniciamos y recordamos que el campo eléctrico corresponde a líneas radiales que van hacia afuera de la carga positiva. La ley de las cargas nos explica que entre todas las cargas en color verde y la carga en color rojo va a haber fuerzas de repulsión. Ahora bien, vamos a hablar de energía. Si nosotros pensamos qué ocurre con cada una de las cargas en color verde al estar colocadas en el campo eléctrico de la carga en rojo, lo que tenemos es que debido a la posición a la que se encuentra cada una de las cargas, en cada punto que vayan ocupando van a tener una cierta energía potencial. La energía potencial hay que recordar que es una energía que debe su nombre a la posición que ocupa un objeto dentro de un campo de fuerza. Por ejemplo, esta carga ocupa un cierto lugar dentro del campo eléctrico producido por esta carga del centro. Por esa razón, esta carga que marcamos aquí va a tener una cierta energía potencial, o sea, una energía de posición. Concretamente es una energía potencial eléctrica. A su vez, cada una de las cargas que estamos observando en color verde va a tener una cierta energía potencial. Ahora bien, esta energía potencial depende de en qué lugar se encuentre determinada carga. Por ejemplo, si nosotros cambiamos de lugar las cargas y ahora hacemos que se alejen, entonces también su energía potencial va a cambiar, debido a que la posición va a ir cambiando con respecto a la carga central. Tenemos entonces una energía que cambia de acuerdo a cuál es la distancia que hay entre la carga del centro y cada una de las cargas en color verde. Concentremos nuestra atención en una carga particular, como la que ya habíamos marcado anteriormente. Representemos una posición determinada, por ejemplo, en este punto. La energía potencial eléctrica de la cual hemos estado hablando se indica con una letra U. Esa energía potencial eléctrica se va a calcular como el producto de la constante que ya conocemos, la constante K, por la magnitud de la carga que está formando el campo eléctrico, por la carga Q minúscula que colocamos dentro del campo eléctrico, y todo dividido entre la separación entre la carga central y cualquiera de las cargas en color verde, en especial la carga que marcamos aquí. Esa energía potencial en el sistema internacional se mide en Joule. En los videos que siguen vamos a conocer cómo aplicar esta fórmula para calcular energía potencial. Por otra parte, existe en electricidad una magnitud adicional que se emplea junto con la energía potencial eléctrica, y este corresponde al potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como una energía potencial por unidad de carga. Lo escribimos aquí, energía potencial por unidad de carga en un punto determinado. Entonces, si nosotros fijamos nuestra atención nuevamente en esta carga, en ese punto en el cual se ubica esa carga va a existir un potencial eléctrico, el cual se indica con una letra V. Esta V, que nos indica potencial eléctrico, se va a obtener dividiendo la energía potencial que tiene esa carga entre la magnitud de la propia carga. Y la unidad correspondiente en el sistema internacional para el potencial eléctrico es el volt. Pero como sabemos, la energía potencial eléctrica a su vez tiene una expresión matemática, misma que acabamos de mencionar hace un momento. Entonces, si nosotros combinamos esta expresión junto con la expresión del potencial eléctrico, vamos a obtener una nueva forma de calcular el potencial. Sustituyamos el valor de U o la fórmula de U, es K por Q minúscula, todo dividido entre R. Y como es energía potencial por unidad de carga, vamos a dividir entre Q minúscula. Ambos literales Q se nos van a cancelar y por lo tanto llegamos a que el potencial eléctrico también se puede calcular en términos de la carga central, mediante la fórmula K por Q sobre R, donde Q es la carga que está produciendo
el campo eléctrico. Nuevamente, para esta fórmula, las unidades resultantes estarán en volts. Y además del potencial eléctrico, existe una tercera magnitud que se llama la diferencia de potencial. Para entender esta diferencia de potencial, nuevamente consideremos a la carga, por ejemplo esta carga, en un punto determinado. En este punto, esta carga va a tener un cierto potencial eléctrico. Vamos a llamarle a este punto el punto A. Entonces va a existir un potencial eléctrico que vamos a identificar como una V con subíndice A. Si nosotros pensamos ahora en que las cargas eléctricas se van alejando y en especial aquella en la cual estamos poniendo nuestra atención, tendríamos una situación como la siguiente. La carga que inicialmente estaba en el punto A ahora se encuentra en un punto distinto. A este punto vamos a llamarle B. Y entonces tenemos un potencial eléctrico que identificamos de esta manera. Ahora la diferencia de potencial, tal como su nombre lo dice, corresponde a una resta. Esta diferencia de potencial la vamos a indicar de la manera siguiente. Una delta de V. La letra griega delta nos indica variaciones o diferencias. Esta delta de V o diferencia de potencial la vamos a calcular como el valor absoluto del potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Y al igual que el potencial eléctrico, sus unidades para el sistema internacional son los volts. Por ejemplo, si en este punto el potencial eléctrico tuviera una magnitud de 10 volts y en este otro punto la magnitud del potencial eléctrico fuera de 8 volts, la diferencia de potencial resultante sería de 10 menos 8 igual a 2 volts. En los ejemplos que siguen vamos a conocer cómo aplicar cada una de las fórmulas que vimos para calcular energía potencial, potencial eléctrico y diferencia de potencial.